Muy buenos días, el tema de hoy es la oración eficaz. Vamos al libro de Lucas capítulo 22, 44. Y estando en agonía oraba más intensamente y su sudor fue como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La oración eficaz. En esta palabra encontramos que Jesús se encontraba en el huerto de Getsemaní y él tenía que beber la copa la ira. Pero cómo el Señor entra y le clama a Dios. Una oración eficaz, una oración en la cual él buscaba la respuesta del Padre. Él oraba más intensamente y en agonía. ¿Será que usted y yo oramos así? ¿Será que usted y yo clamamos delante del Señor? Que una oración que salga aún desde lo profundo de nuestro vientre, de nuestro ser, clamándole al Señor por un cambio, una transformación. ¿O será que hacemos oraciones triviales y creemos que Dios escucha esa oración y nos va a responder porque creemos que hacemos una oración de paso? Miren nomás la oración que hace el Señor. Dice, y estando en agonía oraba más intensamente y su sudor fue como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Usted y yo necesitamos orar con esa intensidad, con ese fervor, con esa pasión, con ese ruego, con ese clamor delante del Señor. Ya que en otras palabras la oración que toca a Dios es la que expresa el anhelo sincero del alma, que viene de lo más profundo de nuestro ser, entendiéndose hacia Dios que intensamente y en agonía es donde podemos entrar delante de esa oración. Mire que a veces se hacen esas oraciones es en un momento de desespero, de angustia, de dolor, que usted o yo estemos pasando, algún familiar, alguien que se va a morir, que está enfermo gravemente. Pero nuestras oraciones deben ser así porque la mejor oración nos la enseña Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cómo usted y yo podemos trabajar en la oración es como el Señor nos quiere enseñar. Algo lo que pasó en el libro de Hechos con los apóstoles cuando metieron a la cárcel a Pedro. Lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 12 versos 5 a 16. Dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo les seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Tremendo con lo que es la oración eficaz. Clamor, orar sin cesar. Es una oración con insistencia y persistencia delante del Señor. Cómo todos se unieron para orar y orar sin cesar. ¿Por qué? Porque vieron anteriormente en este capítulo encontramos que el mismo Herodes había agarrado a Jacobo y lo había matado. Y al pueblo judío le había gustado eso. Entonces por eso había cogido a Pedro y lo metió a la cárcel. Pero al día siguiente él esperaba hacer lo mismo que hizo con Jacobo. Pero cómo todos se reunieron a un clamor, a una oración eficaz. Clamarle a Dios para que Dios viniera y los sacara de esa situación. Pero tremendo porque yo encontraba que la oración, ellos no esperaban esa respuesta tan eficaz que el Señor los sacara de la cárcel y llegara a él. Dios envió su ángel. Cuando usted y yo hacemos oraciones eficaces, el Señor mismo envía su ángel para sacarnos de esas situaciones, esa angustia, esas horas, esa incertidumbre, ese temor de pronto, esa duda que ha venido y nos saca de esa situación y nos saca a ese lugar amplio y espacioso como lo pudo hacer con Pedro, lo puede hacer con usted y conmigo. Yo no sé qué situación está viviendo usted,
No sé de pronto qué oración está haciendo. Si no ha tenido respuesta a la oración, de pronto es porque su oración no ha sido eficaz, ya que encontramos una excelente ilustración. Y aquí en esta palabra que nos habla el apóstol Pedro, había sido puesto en la cárcel por orden del rey Herodes. Pero vemos también que ante tal necesidad todos se reunieron y no se quedaron ellos como pensando qué vamos a hacer, sino que ellos apelaron a algún recurso terrenal que pudieran hacerlo, ir a pedirle a Herodes que no lo hiciera. No, lo más importante fue que entraron a la oración. Hay veces usted y yo actuamos y vamos y le rogamos a una persona, no haga esto, no lo meta a la cárcel, no le haga esto, no le haga lo otro, cuando no vamos a la oración, sino esperamos en respuesta del hombre y no de Dios. Ya que mientras ellos oraban, en la palabra encontramos en el verso 7, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y las cadenas se le cayeron de las manos. Tremendo, porque Pedro fue liberado y salió ileso de aquella cárcel, aunque él no comprendió por el momento lo que estaba sucediendo, hasta que volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que Dios ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Así usted y a mí el Señor nos puede librar de la mano del adversario, de una situación difícil o adversa que estemos atravesando, estamos viviendo. Pero es una oración eficaz y podemos apoyarnos en otras personas, pero personas de fe, personas que realmente quieran meterse también en oración y clamarle, pedirle al Señor, ya que Dios obró de tal manera que cuando los que estaban orando vieron a Pedro de pie ante ellos, se quedaron atónitos. Así va a ser el Señor con usted y conmigo. Nos va a dejar atónitos cuando hacemos una oración eficaz, ya que aquí podemos encontrar que esta oración tuvo efecto y fue una oración persistente delante del Señor. Fue con una oración con ruego y súplica. Yo veía que esta oración similar a la que hizo Jesús, ya que el Señor quiere que usted y yo perseveremos en la oración. Pero ¿qué demanda una oración eficaz? Es tomar en serio el llamado que el Señor nos viene haciendo, y la oración demanda una verdadera entrega a Dios. ¿Qué significa? Que en usted y en mí debe haber un sacrificio. Dice la palabra que en el Lucas 9:23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es negarnos a toda nuestra humanidad, a nuestros pensamientos, a nuestras luchas, nuestras debilidades, pero también negarnos a la imposibilidad. Es tener disciplina, fijar un tiempo en el transcurso del día para la oración. Ojalá si usted y yo tomamos ese tiempo en la mañana y cumplir con toda fidelidad tanto los momentos de entrega, en el momento que usted y yo entramos a la oración, es concentrarnos. Tener este tiempo específico, es tener ese tiempo en el cual usted y yo nos metemos de lleno en la oración y le clamamos y le pedimos al Señor por una respuesta. Esa es la oración eficaz, la oración persistente, la oración constante, la oración perseverante delante del Señor para que encontremos la respuesta. La oración es un mandato de Dios, no algo opcional. Quiera el Señor ayudarnos en esta situación en la cual usted y yo estemos pasando o estemos viviendo. Pero para que sea una oración eficaz en usted y en mí, debe haber determinación para orar. Pero también debe haber una determinación en la cual usted y yo entremos en ese lugar secreto. Y ese lugar secreto es donde encontramos la respuesta de Dios para cada situación que estamos viviendo o estamos pasando. No sé qué situación está usted viviendo o esté pasando que no ha visto la respuesta del Señor. De pronto es porque la oración que estás haciendo no es una oración eficaz. De pronto es una oración basada en otras personas, basada de pronto en sus pensamientos, sus emociones. Pero no es una oración basada en lo que nos habla la palabra. Porque aún encontramos que en Jonás, cuando se lo comió el pez, dice que le clamaba desde el vientre del pez al Señor, que lo sacara del Seol, porque él prácticamente se sentía en el Seol. Pero como el Señor escuchó la oración de Jonás y vino el pez y lo escupió, lo vomitó en una playa. Ahí lo sacó el pez. Pero dice que él duró 3 días en el vientre del pez. ¿Cómo sería ese clamor y esa oración perseverante? Hoy le oro al Señor que usted y en mí haya esa oración eficaz, dirigidos en el Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén.